Muy buenas tardes a todos los presentes. Damos la bienvenida al lanzamiento del Observatorio de Comunicación y Medios de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos saludar y agradecer la presencia de directores y directoras, los profesores, académicos, estudiantes y dirigentes sociales que nos acompañan en esta jornada. También queremos saludar a Manuela Gumucio, directora del Observatorio Fucatel, y José Araya, encargado de Cultura y Ciudadanía del Observatorio Ciudadano, quienes formarán parte del conversatorio El rol de los observatorios en Chile, fiscalización, medios de comunicación y derechos humanos en un Chile desigual y neoliberal. El Observatorio de Comunicación y Medios de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso surge con el propósito de investigar y reflexionar acerca de los medios de comunicación nacionales y acerca del fenómeno de la comunicación. Por lo tanto, busca ser una plataforma de encuentro entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de la comunicación y las ciencias sociales para que desde aquí se pueda contribuir al debate de ideas, investigación, análisis y fiscalización de la práctica periodística en los medios de comunicación y de las diversas líneas de investigación que se están desarrollando en el país. De este modo, podremos generar un puente entre teoría y práctica que permita develar lo invisible y desentrañar las diversas relaciones de los medios y de lo comunicacional con la sociedad. Antes de dar comienzo a la jornada, el director de la Escuela de Periodismo, Fernando Rivas, se dirigirá a ustedes. Muy bien. Estimados profesores, estimados alumnos, estimados invitados, esta es una ocasión importante para la Escuela de Periodismo porque estamos dando un paso que va más allá solamente del solo informar, del solo dar a conocer la realidad, sino que también en este momento estamos asumiendo una tarea que es importante en el ejercicio periodístico, que es de fiscalizar y regular la propia acción que nosotros como medios estamos ejerciendo. Y en esto sometemos a juicio, a revisión y a cuestionamiento lo que realizan nuestros colegas y lo que nosotros también realizamos a partir de lo que es nuestro desempeño en los medios y en la universidad. Por lo tanto, estamos avanzando en un paso que antes quizá no estaba considerado como dentro de las tareas propias de los periodistas, pero que ahora sí, en cuanto a la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, una tarea que sí hay que realizar y que es parte y es función propia del ejercicio periodístico. Y esto no es algo actual, no es exclusivamente nuestro, sino que es algo que ya se viene dando en el mundo y respecto a lo cual hay conciencia más acabada, podríamos decir, no quizá en nuestro país, pero sí en el extranjero, y particularmente en Europa y en Estados Unidos. He querido rescatar algunos pasajes de lo que fue la intervención de Max Weber, el padre de la sociología moderna, respecto justamente del rol de la prensa. Y ya en 1910 él decía que la prensa tenía un valor significativo socialmente en el espacio público de las distintas sociedades, de los distintos países. Y él en su alocución ante el primer congreso de la Asociación Alemana de Sociología en Frankfurt, abordó estos tópicos y algunas preguntas que son imperecederas y que marcan lo que es el análisis y lo que es la reflexión sobre la prensa. En ese entonces hizo presente ya la significativa relación entre prensa y poder, como uno de los elementos estructurantes de las sociedades modernas. Esta fue una de sus inquietudes principales. Tendremos, decía, que investigar ante todo las relaciones de poder creadas por el hecho específico de que la prensa convierta en públicos determinados temas y cuestiones. En su opinión, la opinión de Weber, lo público tiene para la obra científica una importancia distinta y sensiblemente menor que, por ejemplo, para el trabajo de un actor o de un director de orquesta. Decía, este comentario de día en día se desvanece. El hecho de lo público es especialmente significativo en todo lo que concierne a las páginas culturales. En cierto sentido, el crítico de teatro y también de literatura es aquella persona que, dentro del periódico, con mayor facilidad, puede crear y también destruir existencias. Sin embargo, en cada sección del periódico, empezando por la sección política, está la relación de poder y que es extremadamente diferente. Los contactos de los periódicos con los partidos, aquí y en otros países, sus contactos con el mundo de los negocios, con todos los innumerables grupos y personas que influyen en la vida pública y son influidos por ella, suponen un campo impresionante para la investigación sociológica, explorando hasta ahora solo en algunos de sus elementos. Esto lo decía ya en 1910, imagínense lo que son estas palabras dichas hoy día mismo, casi a más de 100 años de su pronunciamiento. Por lo tanto, son palabras que están plenamente vigentes y que marcan y dan un sentido al análisis que se hace respecto a la prensa.
Esta capacidad de la prensa de influir sobre otros o de modelar el mundo, según sus propias intenciones, como digo, ya se veía claramente en 1910 en las naciones europeas, y existía conciencia respecto del papel clave de la influencia de la prensa y de los periodistas. En este sentido, Weber había detectado algunas cuestiones de similar trascendencia relativas al papel político y de estructuración social que solían desarrollar los medios, y sugería: debemos orientar la investigación sobre la prensa en el siguiente sentido, preguntando primero: ¿qué aporta la prensa a la conformación del hombre moderno? ¿Qué aporta la prensa a la conformación del hombre moderno? Esto lo decía Weber en 1910. Lo podemos seguir diciendo hoy día y tiene el mismo y quizá mayor vigor o trascendencia que lo que se decía o lo que suponía en aquel tiempo. Segundo, ¿qué influencia se ejerce sobre los elementos culturales objetivos superindividuales? ¿Qué desplazamientos se producen en ellos? ¿Qué se destruye o es nuevamente creado en el ámbito de la fe y de las esperanzas colectivas, de la sensación de vivir, como se dice hoy en día? ¿Qué posibles actitudes se destruyen para siempre? ¿Qué nuevas actitudes se crean a través de la prensa? Son estas las últimas preguntas que formulamos y ustedes, estimados oyentes, dice Weber, verán enseguida que el camino que media entre estas preguntas y su contestación es extraordinariamente largo. Hacia 1910 en general no había habido mayor reflexión ni investigación científica sobre la prensa y de cómo ésta contribuye a la formación del hombre moderno, para usar las palabras de Weber. Había claridad respecto a su función persuasiva y de su impacto político. Algunos conocían el negocio editorial y el funcionamiento social y cultural de diarios y periódicos, de modo que operaban como agentes de prensa, editores y empresarios ávidos de influencia y dinero, que sin embargo mostraron habilidad para intuir las necesidades comunicacionales de una creciente y cada vez más compleja opinión pública. Sin embargo, se carecía de estudios científicos que explicaran y establecieran aquellos oscuros o a veces invisibles vínculos entre prensa y poder. Para Weber, la interrogante acerca de qué es lo que debe ser público y aquello que no debe ser público está precisamente en la base de aquel vínculo. Esta operación selectiva que los medios realizan a diario representa, a su juicio, una de las tareas más clarificadoras y beneficiosas para entender el accionar de la prensa y a través de ella a la sociedad que la sustenta. Su opinión es que en ello incide la percepción del mundo, la visión que cada comunidad tiene sobre sí misma y lo que considera como relevante y digno de destacar, de acuerdo con los usos y costumbres propios. Según expresó, resulta interesante preguntar qué aspecto tiene lo público en la actualidad y qué aspecto tendrá en el futuro, qué es lo que se hace público a través de la prensa y qué es lo que no se hace público. Él mismo reflexiona y advierte acerca del rol protagónico que han ido adquiriendo la prensa con los años y sus vínculos, no solo con el poder formal, sino que más aún con el poder de las conciencias y con la representación que suele asumir de la comunidad y sus modos de pensar y de sentir. A su juicio, si hace 150 años el Parlamento inglés obligaba a los periodistas a pedir perdón de rodillas ante él por el privilegio de obtener información de ellos, cuando informaban de las sesiones, hoy en día la prensa, con la mera amenaza de no imprimir los discursos de los diputados, pone de rodillas al Parlamento. Entonces, algo evidentemente ha cambiado, decía Weber. Y lo podemos mirar hoy día con mayor razón, reitero, en lo que es la relación de nuestros periodistas con la Cámara de Diputados o con el Senado. Algo ha cambiado, más que algo ha cambiado. Y entonces también tendrán que existir, decía Weber, diferencias locales. Por ejemplo, cuando hasta el presente ha habido bolsas americanas que ponían vidrio opalino en sus ventanas con el fin de que los movimientos de cambio no pudiesen transmitirse, ni siquiera mediante señales, al exterior. Y cuando por otro lado vemos que los periódicos están influidos, entre otros, por la necesidad de tener en cuenta las publicaciones bursátiles. Entonces, no preguntamos, bien entendido, ¿qué es lo que debe hacerse público? Como todos sabemos, las opiniones están muy divididas sobre este punto. Naturalmente, resulta también muy interesante averiguar cuáles son las opiniones que existen hoy en día al respecto, cuáles existían antes y quiénes son los que opinan. Ciertamente, estudiar las opiniones y sus fuentes puede ser un primer camino de indagación acerca del poder de la prensa. Ellas revelarían no solo la fortaleza de tales planteamientos y su certeza social, sino que también podrían develar los intereses que están detrás de ellas y los fines que persiguen. El estudio de las mismas fuentes también podría revelar no solo a aquellos que tienen voz y figuración en el espacio público, sino que sus relaciones y contactos con el poder en la mayor diversidad de sus expresiones y orígenes. Lejos de considerar que semejante investigación y clarificación sea ajena al estudio de los científicos, Weber estimaba en 1910 que forma parte fundamental de su trabajo, para entender no solo el entramado social, sino que también la argamasa que le otorga a la sociedad solidez y consistencia. Y esto no solo se trata de un aspecto material, sino que muchas veces, y en ocasiones con mayores consecuencias, de aspectos más bien mentales, de formas de concebir el mundo y la relación entre los sujetos y los sujetos con su entorno. Según dice, también esto pertenece al ámbito de nuestro trabajo, pero nada más que en tanto que constatación de los hechos.
Todo el mundo sabe que en Inglaterra, por ejemplo, las opiniones sobre este particular difieren de las de aquí, en Alemania. Sin ir más lejos, puede suceder que cuando un lord inglés se casa con una norteamericana, encontremos en la prensa norteamericana una reseña personal completa sobre esta señora, que abarque desde comentarios sobre su físico hasta sus condiciones psíquicas, y demás detalles, incluida naturalmente la dote. Mientras que aquí, en Alemania, de acuerdo con el modo de pensar predominante, al menos un periódico que vele por su reputación rechazaría tal cosa. ¿De dónde proviene esta diferencia? Si en el caso de Alemania podemos comprobar que hoy en día el empeño serio, precisamente de los representantes serios del negocio periodístico, consiste en excluir de sus publicaciones los asuntos puramente personales, ¿por qué razón y con qué resultados? Entonces también podremos verificar que, por otro lado, un publicista socialista como Anton Menger opinaba por el contrario que en el estado del futuro el cometido de prensa sería precisamente sacar a la luz pública aquellos asuntos que no puedan ser sometidos a los tribunales de justicia. Su cometido sería el de asumir el antiguo papel del censor. Merece la pena averiguar cuáles son, en último término, las concepciones del mundo que subyacen a una y otra tendencia. Solo esto, por supuesto, y no una toma de postura, sería nuestra tarea. Algunas de las vías para responder a estas y otras interrogantes, como se ha dicho, parten por estudiar las opiniones y a los opinantes, en una observación detallada del propio periódico. Allí estarán sus contenidos, sus fuentes, su retórica y sus prioridades. Luego habrá que pasar a revisar también la estructura del medio como empresa, sus editores, su línea editorial y sus compromisos públicos y privados, el auditorio al cual se debe y la influencia que ejerce en el conjunto de la sociedad. Conocer sus intersticios, sus claves, el sentido de sus informaciones y la red de nexos explícitos e implícitos de que dispone, se justifica porque el papel de la prensa es importante. Solo basta para advertir eso, determinar su cuantía imaginando una sociedad sin prensa escrita o sin medios de comunicación. Según Weber, el problema de cuáles son las consecuencias del hecho de que el hombre moderno se haya acostumbrado, antes de iniciar su trabajo diario, a alimentarse con un guiso que le impone una especie de cacería por todos los campos de la vida cultural, empezando por la política y terminando con el teatro, pasando por muchos otros asuntos. Está claro que no se trata entonces, en el caso de la prensa, de un tema insignificante. Obviamente no es un tema insignificante y por el contrario, requiere y concita cada vez una mayor atención, pues al conocer la prensa estamos conociendo parte de la faceta pública de nuestra propia sociedad. Y ese conocimiento es uno de los fines de la entidad que hoy estamos inaugurando en esta ceremonia. Se trata de un beneficio que no es solamente para los periodistas, sino que es un beneficio para toda la sociedad. Ese es el sentido de este observatorio y esa es la finalidad con la cual lo estamos inaugurando en el día de hoy. Muchas gracias. A continuación, Pedro Santander, director del Observatorio de Comunicación y Medios, nos entregará unas palabras. Hola, buenas tardes. Buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. Rápidamente voy a hacer una introducción del sentido del observatorio y después los colegas aquí y acompañantes se dirigirán a ustedes. En primer lugar, quisiera señalar que este observatorio es una iniciativa de la escuela pensada para toda la comunidad de la escuela, es decir, para todos los estamentos que la conforman, no solo para los profesores, como muchas veces ocurre cuando se trata de publicaciones, sino fundamentalmente también de estudiantes de pre y posgrado. De hecho, después Francisca le va a mostrar, ya hay algunas cosas que hemos subido de los estudiantes, tanto trabajos de tesis como algunas reflexiones de estudiantes, algunos trabajos también incluso de gente de primer año, etc. Entonces yo les hago una invitación a los estudiantes a que nos ayuden en esto, porque efectivamente esta es una instancia que sin la ayuda de ustedes realmente va a ser difícil que funcione, pero con la ayuda de ustedes seguro que va a funcionar de una manera destacada en nuestro país. Bueno, entrando ya en el tema mismo del observatorio y su justificación, tanto yo diría política, conceptual, teórica y profesional, me gustaría señalarles dos cosas que ocurrieron hace poco y a mí me han llamado mucho la atención. Bueno, una que ha ocurrido hace más tiempo, que yo a muchos seguramente de ustedes estudiantes la han vivido conmigo en clase. Yo siempre les pregunto a los estudiantes en relación a esto de los medios, ¿cómo se llama el presidente mexicano? No sé con cuántos de ustedes lo dicen, ¿no? Y el presidente de México. Y en realidad de los 30, 40 personas, 2 sabrán el apellido. Después les pregunto cómo se llama el presidente venezolano y todos lo saben. Y ahí hay algo raro, ¿no? ¿Por qué digo que hay algo raro? Porque si vemos los criterios de la noticia, los valores informativos, todos deberíamos saber el nombre del presidente mexicano. ¿Ya? México es un estado, como teóricamente se llama, un estado fracasado.
¿cierto? Donde el narcoterrorismo se ha apoderado del Estado. Es un Estado donde hay todos los días muertes, asesinatos, fosas comunes, atentados, situaciones de corrupción, pocas veces documentadas en nuestros países, un Estado fallido. Y nadie sabe el nombre del presidente de México. Nada de eso, o en una dimensión muy distinta, ocurre en Venezuela, y todos saben el nombre del presidente venezolano. Entonces ahí hay algo que uno pudiera ya decir, bueno, aquí hay un problema que tiene que ver con los medios, ¿no es cierto? ¿Por qué se invisibiliza y no se nombra el nombre de un presidente donde está la escoba? ¿Y por qué se visibiliza y se nombra una y otra vez el nombre de otro presidente, de otro país, donde el proceso democrático sigue sus causas tradicionales y comunes y corrientes? Es una primera cosa, digamos, que tiene que ver con algo que decía Fernando, ¿no es cierto? El no nombrar. Una segunda situación de este tipo se me vino a la cabeza ahora con el caso de Julian Assange, Wikileaks y el asilo político que pidió en Ecuador, a Ecuador. No solo el hecho de que, ya comentábamos con Fernando, no solo el hecho de que Inglaterra no le diera el salvoconducto para llegar al aeropuerto, cosa que hasta Pinochet hizo, hasta Pinochet, a nosotros los exiliados nos permitió llegar de la embajada al aeropuerto, con un salvoconducto. No solo eso, sino que fundamentalmente algo nuevamente que tiene que ver con los medios es de qué se acusa a Julian Assange. Yo no sé cuántos de ustedes saben de qué se acusa exactamente a Julian Assange, o sea, pero qué escuchamos en la prensa, en los medios, lo que llama Chomsky los mainstream media, ¿no? Los medios hegemónicos o del presente social compartido. Nosotros escuchamos que se lo acusa de abuso sexual, de violación, ¿no es cierto? Esos son básicamente los tópicos que se mencionan. Bueno, de lo que se acusa exactamente a Julian Assange es, y voy a citar el tecnicismo, es una relación consensuada sin protección. O sea, a Julian Assange se lo acusa de no haber usado condón en una relación de pareja, en una relación sexual con una adulta, consensuada. Es decir, él se fue a la cama con una tipa que estaba de acuerdo en irse a la cama con él, que era adulta, pero que después lo acusa de no haber usado condón. Algo que ni siquiera es delito en América Latina, pero que en Suecia sí lo es, ¿eh? En Suecia es una falta. Y esa es la razón por la cual se lo persigue, o sea, no es otra. Entonces ahí, tanto en ese tema como en otro, y bueno, les podría poner otro, no sé cuántos de ustedes saben, el viernes salió una noticia de que abortaron un atentado contra Obama. ¿Alguien lo escuchó aquí? ¿Ya? Ah, ya, uno, bien. Bueno, está bien. Miren, abortaron un atentado contra el presidente de Estados Unidos. Están pidiendo la pena de muerte para 3 soldados estadounidenses, que ya antes mataron a otro soldado y a su pareja que habían descubierto el plan, en una situación que de haber ocurrido tendría consecuencias mundiales, ¿no es cierto? No sabemos de qué grado son los militares, sabemos que son militares, pero es una noticia también muy invisibilizada. O sea, nuevamente entramos en el tema que nos decía Fernando de la no publicación. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con el observatorio? Que todos estos 3 ejemplos que les señalo muestran una cara del poder de los medios que es bien interesante, que es la cara del silenciamiento, ¿ya? Porque yo diría que hasta por lo menos los 70, 80, el poder de los medios, y se los miraba, y se los admiraba, y se los recelaba, sobre todo por el poder que tenían de decir las cosas, de denunciar, investigar, develar, revelar, etc. Watergate es el ejemplo clásico al respecto, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese momento estábamos ante un poder mediático muy basado en lo que decían. Hoy, 20 años después, concentración mediática de por medio mundial, estamos ante una institución, o ante una institucionalidad incluso podríamos decir, cuyo poder está residiendo cada vez más no en lo que se dice, sino en lo que no se dice, ¿ya? Hay una pequeña inversión, bueno, no sé si tan pequeña, pero hay una inversión ahí, ¿ya? Mientras hasta los 70, 80 el poder estaba en lo que decían los medios y se los temía por eso, en los 90 y en adelante el poder de los medios reside, desde mi punto de vista, claro, es una hipótesis que tiro, teórica, reside en lo que no dicen, ¿ya? No dicen lo que realmente hizo Assange, no dicen cuál es el nombre del presidente de México, no dicen, o lo dicen muy poco claro, por qué quieren matar a Obama nuevamente, etc. Entonces, ahí estamos, yo traje una diapo, ¿no? Por favor, Francisca. Entonces ahí estamos ante un desafío profesional, teórico, político, muy interesante, porque fíjense ustedes, no sale como tenía que salir, no sale así nomás.
Bueno, no importa. La teoría del agenda setting, básicamente, que es una teoría gringa, funcionalista, no crítica, pero que tiene cosas interesantes, postula simplemente una cosa bien simple, ¿no es cierto? Que los medios le prestan atención diferenciada a diversos temas, del X1 al X6, y que se supone que el tema X4 más, al que más atención le prestan los medios de comunicación, será también el tema X4 que más van a comentar las personas. ¿Ya? Así de simple el postulado inicial, bastante lineal, pero es un postulado empíricamente bastante comprobado, y que en eso reside el poder de los medios. Pero fíjense ustedes que eso fue, en el 76 se empezó a postular eso. 30 años después nos damos cuenta, y bueno, claro, la teoría de la agenda setting no es una teoría crítica, ¿no es cierto? Entonces nosotros haciéndole el acercamiento crítico, 30 años después podemos ver que de pronto, en realidad, lo que importa no es tanto X4, sino X5. ¿Ya? Es decir, esto. Y en general siempre se enfocaba, a ver, ¿de qué hablan los medios? ¿De qué hablan? ¿Qué develan? ¿Qué denuncian? ¿A quién le dan y a quién no le dan? Pero, y por eso digo, concentración mediática y neoliberalismo hegemónico de por medio, estamos viendo 30 años después que tal vez una de las cosas más importantes de los medios hoy es no X4, lo que más dicen, sino X5, lo que menos dicen. Entonces, en ese escenario, los medios de comunicación hoy, por supuesto hablo de los medios de comunicación, los hegemónicos, ¿no es cierto?, los grandes, no hablo de otros que sí hacen esa labor más tradicional y que gracias a Internet hoy a ellos podemos acceder, nos plantean entonces estos medios, con esto que yo estoy postulando, nos plantean una relación entre comunicación y comunidad que es muy hermética, ¿ya? La comunicación va por un lado, la comunicación social, y la comunidad, la sociedad, nosotros, la audiencia, va por otro. No se tocan, no se tocan mucho. Y los observatorios, en ese sentido, son un intento de que comunidad y comunicación nuevamente se vuelvan a encontrar en alguna medida. Porque los otros intentos que han habido para regular los medios, para observar los medios, son primero lo que hicieron lo que se llama los socialismos reales, ¿ya? El Estado controlando los medios. Después lo que nos propone el capitalismo, que es la autorregulación, y ya vemos nosotros, sobre todo en Chile, cómo funciona la autorregulación, ¿no es cierto? Ahí está el tema de las farmacias, está el tema de los pollos, o sea, no funciona la autorregulación. Y el tercer intento de establecer nuevamente un vínculo, un diálogo entre medios y comunidad, son los observatorios de comunicación. En esa línea, nosotros estamos insertándonos, en esa línea estamos levantando la propuesta, y en esa línea nosotros los invitamos a todos ustedes a participar. Muchas gracias. A continuación daremos inicio al conversatorio El rol de los observatorios en Chile, fiscalización, medios de comunicación y derechos humanos en un Chile desigual y neoliberal. Como señalé anteriormente, hoy nos acompaña Manuela Gumucio, periodista de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Comunicación de la Universidad de París. Además, José Araya, que es profesor de Estado e Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral y actualmente coordina el programa de Ciudadanía y Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, organismo del cual es socio desde su fundación en el año 2004 y miembro del directorio del Centro Promoción Cinematográfica de Valdivia. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, primero decirles que no hay nada que regule un observatorio. La idea de los observatorios es una idea que recorre el mundo hace bastante rato y básicamente uno podría decir que es un grupo de personas que se dedican a observar algo que es de su interés, y finalmente esa observación se compara con algo, y finalmente la mayoría de los observatorios lo que hacen es hacer observación comparándolo fundamentalmente con políticas públicas, y lo que hace el Observatorio Ciudadano es
no compararlo con la política pública chilena, sino que compararlo con el sistema internacional de derechos humanos, que es un estándar un poco más alto. Eso es básicamente lo que hace el Observatorio Ciudadano. Entonces, como ustedes ven ahí, eso da cuenta un poco de las materias de preocupación de nosotros ahora. El Observatorio Ciudadano es un equipo que nace el año 2004 a raíz del proceso de criminalización de la protesta social mapuche en el sur de Chile, que se inicia el año 2000-2001 con la presidencia de Ricardo Lagos, donde finalmente una gran cantidad de personas son perseguidas y se les empieza a aplicar la ley antiterrorista. Esto provocó de que muchos profesionales en el sur de Chile empezaran a ver de qué manera se podía enfrentar una situación de esa naturaleza. Algunos que ya trabajábamos en ese territorio, yo trabajaba en ese tiempo en la Universidad Católica, en Temuco, con otros profesionales armamos como los primeros equipos de asistencia jurídica para la gente que estaba cayendo detenida, y otro grupo de profesionales, que es el grueso del Observatorio Ciudadano actualmente, sale de la Universidad de la Frontera por cuanto la universidad no le facilitaba finalmente todo lo que este equipo de profesionales necesitaba para abordar un tema tan complejo como la detención y la aplicación de la legislación antiterrorista. Estaba ahí José Elwin, que es director del equipo ahora, uno de los codirectores, y finalmente lo que hace este equipo es salir de la frontera, salir de la universidad e instalarse desde la sociedad civil para tener mayor libertad de opinión, mayor libertad también como de acción frente al Estado, y se forma así el año 2004 el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas. Así es el primer nombre de esta organización, donde concurrimos varias personas a constituir una sociedad con personalidad jurídica, porque veíamos que finalmente se nos venía un tema bastante complejo de relacionamiento con el Estado y era mejor tener una personalidad jurídica para poder moverse en el sur de Chile. Esto duró 4 años. En 4 años el Observatorio Ciudadano, que es un equipo bastante joven, debe ser uno de los equipos más jóvenes de profesionales de derechos humanos del país, y la mayoría de ellos llega al Observatorio Ciudadano principalmente por la situación del conflicto mapuche o por políticas indígenas. Ese es como el perfil más duro del observatorio. Y el 2008 se produce la decantación de una reflexión bastante simple. ¿Qué posibilidades había de enfrentar la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile solamente trabajando con los pueblos indígenas? Era simple, casi ninguna. Entonces el equipo se plantea finalmente la ampliación de la membresía justamente a aquellos campos donde efectivamente nosotros estábamos trabajando con los pueblos indígenas en terreno. Si bajas un poquito la figura van a aparecer los programas. Ahí está. Sí, ahí está bien. Ahí nomás. Ahí. Entonces, básicamente, la reflexión del equipo de trabajo determinó de que el Observatorio de Derecho Pueblo Indígena se constituyera en un programa y el resto de la acción que nosotros hacíamos en terreno con los pueblos indígenas constituyeron 2 programas diferentes. Uno, que es el programa de globalización, por cuanto gran parte de los conflictos que nosotros enfrentábamos con la población indígena tenían que ver con conflictos con proyectos de inversión, y los proyectos de inversión finalmente significan capitales tanto chilenos como extranjeros que están instalados en los territorios y que producen la mayoría de los conflictos grandes, que son los conflictos que más aparecen en la prensa ahora. Seguramente han escuchado el fallo por la Central Castilla, una resolución de la Corte Suprema que acaba de paralizar uno de los proyectos de inversión más grandes, una de las termoeléctricas más grandes. Hace un tiempo atrás se paralizó el proyecto El Morro, que es otro proyecto de inversión minera muy gigantesco y que tienen que ver justamente con esta dinámica de cómo los proyectos de inversión en los territorios van generando una dinámica bastante particular que en el sur de Chile y en el norte, que es menos conocido, produce una relación finalmente entre 2 pueblos, una relación entre el pueblo chileno y el pueblo indígena, que en el caso del sur es el pueblo mapuche, y eso finalmente genera una dinámica intercultural que finalmente nosotros vimos ahí como una posibilidad de acción mucho más eficiente hacia el Estado y también hacia el sistema internacional. Entonces, se constituye el programa de globalización, que lo que hace es mirar el fenómeno desde el punto de vista un poco de las políticas internacionales de la economía del país, y se generan una serie de acciones de esa naturaleza, y se constituye el programa de ciudadanía intercultural, que es el que coordino yo, que finalmente lo que hace es generar este relacionamiento en terreno de la gente que está enfrentada al mismo conflicto, pero que constituyen pueblos distintos y tienen formas también distintas de ver las cosas, tienen objetivos distintos, y finalmente se generan ahí unas dinámicas sociales muy interesantes en el territorio, que es parte de mi trabajo. Podemos ir ahora, si quieres, a la presentación.
¿Qué son cosas así como rápidamente, como para entender el Observatorio Ciudadano? Sáltate nomás toda esta parte, eso ya lo dije. Ahí, a la anterior, quédate. Este Observatorio Ciudadano, en particular, ¿qué es lo que hace? Que es algo que en general ahora las organizaciones y varios observatorios desarrollan como enfoque de trabajo, que es el enfoque de derechos. Finalmente es decir, mira, todas las personas son sujetas de derechos, tanto individuales como colectivos. Hay un sistema normativo, que es el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es el que nos rige a nosotros. Nosotros tenemos un sistema normativo que está por sobre la Constitución política. Si ustedes leen el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, dice bla, 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 y todos los instrumentos internacionales ratificados por Chile. Eso significa que todos los instrumentos que nosotros ratificamos afuera, Convención de los Derechos del Niño, de las Mujeres, de Pueblos Indígenas, Discapacitados, Convenio 169, entran a través de la Constitución y se constituyen en parte del sistema normativo chileno. Todo lo que conocemos nosotros de política pública en Chile ahora tiene que ver con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Cualquier cosa que se imaginen ahora, ustedes van a encontrar un instrumento normativo que seguramente regula toda esta situación de derechos que nosotros aplicamos en Chile. ¿Qué es lo nuevo? Por ejemplo, que está como bastante más atrasado en política pública chilena, que son los derechos de la gente que se identifica como gay, lesbiana, que son, por ejemplo, derechos que están reconocidos en el sistema internacional recién el año 2006, o sea, hace poquito tiempo, y en Chile son recién un debate que se acaba de instalar con una legislación que se llama Ley de Antidiscriminación, que es lo que hace que es instalar una figura jurídica que permite penalizarla, pero es como el primer avance de un tema que es nuevito finalmente en el sistema internacional. Pero porque ustedes se imaginen un poco cómo funciona este cuento del enfoque de derechos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el enfoque de derecho. Eso que ven ahí es el logo del Movimiento de Defensa del Mar de Mehuín, que es uno de los casos más simbólicos de trabajo territorial en el sur de Chile. Es el logo del 96 y este es el logo del año 2000, hace 3 años atrás. Ven un poco el cambio de la tendencia, un logo como muy clásico del medio ambiente de hace 10 años atrás, donde finalmente la gente se reúne en función a un tema muy específico que es la defensa del medio ambiente y cambia finalmente a un logo que es una figura mucho más colectiva, más de derechos colectivos, más finalmente de resistencia de una comunidad que dice acá está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la identidad cultural, bla, 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 bla. Esto es un poco como quiere representar un poco ese logo. Saltémonos las 2 láminas que siguen, no tan rápido. La anterior, solamente voy contando muy rápidamente que esto es como el foco principal de este observatorio. Nosotros, nuestro trabajo, 90% de la pega tiene que ver con pueblos indígenas, sigamos, y esto refleja un poco esta idea de relacionamiento intercultural. Justamente aquí hay lienzos que son de unos de pueblos indígenas, otros de activistas de distinta naturaleza que vienen de los centros urbanos. Esta es una foto también de Mehuín, este es un lienzo de Valdivia, el que se ve acá abajo. Entonces, es una primera cosa que yo quería como dejarles puesto el tema del enfoque. Es súper importante el tema del enfoque de los observatorios. El enfoque de derecho yo siento que es el enfoque que está predominando en los observatorios que están naciendo finalmente acá y también en el contexto latinoamericano. Otro tema importante, y ahí pasamos a la próxima lámina, tiene que ver con el control y monitoreo de la política pública, que es algo que identifica desde mi punto de vista también a los observatorios. En el caso de nosotros hacemos 2 temas. Uno que es generar información hacia el sistema internacional a partir de redes, de montones de organizaciones. Este es el informe 2011, ustedes ahí pueden ver un panorama así bastante latero de todas las organizaciones que suscribieron el informe 2011 de Derechos Humanos que se construye desde la sociedad civil. Estos informes son informes que van al sistema internacional, van no sé, desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es como lo más importante, pero también se desglosa por temática. Por ejemplo, una situación preocupante de estos días, ustedes supieron que estuvo tomada la UNICEF hasta antes de ayer, por la situación de violencia en contra de los niños en el sur de Chile, niños mapuche, niñas mapuche. Entonces, por ejemplo, ese tema provoca que una organización como la de nosotros pueda construir informes particulares para distintas organizaciones del sistema internacional.
relator de derechos humanos de pueblos indígenas, relator de discriminación contra la mujer, porque hay niñas involucradas, relator de los derechos del niño, informe para el Comité contra la Tortura, que es el que ve todo el tema de violencia policial, y también informes generales que van para la Evaluación General de Chile, que ahora va a corresponder el 2014, marzo del 2014 viene la próxima evaluación del sistema internacional. Para la siguiente. También esta información va hacia el sistema internacional, que son como las redes internacionales de derechos humanos. Nosotros somos parte de otro observatorio, que es el Observatorio de Defensores de Derechos Humanos. Este es el informe que hace la Federación Internacional de Derechos Humanos con la Organización Mundial contra la Tortura. Es el informe más importante, que da cuenta de qué. Da cuenta de las personas que trabajan en derechos humanos. Esto es una cosa que casi nadie sabe. Las personas que trabajan en derechos humanos tienen una legislación particular en el mundo, tienen una declaración, y los estados están obligados a proteger el trabajo de esas personas. O sea, yo debiera tener como algún nivel de protección, pero nosotros afortunadamente trabajamos en un país que tiene ciertas garantías para este tipo de trabajo, no así la situación que tú contabas de México. México es el segundo país de mayor violencia después de Guatemala. Y son los países donde, si ustedes empiezan a revisar quiénes son los que mueren, porque claro, acá se habla harto del narcotráfico, si ustedes empiezan como a limpiar un poco detrás del narcotráfico quiénes son los que mueren son activistas sociales, defensores de recursos naturales, defensores del pueblo indígena, sindicalistas, periodistas. O sea, hay un fenómeno de violencia muy fuerte que llega hasta Colombia, y de ahí para abajo es un poco más tranquila la cosa, y en Chile en particular también. Este es un informe que se hace en particular para ese tema. Sigamos nomás, sí, bastante rápido. Lo otro que hace, eso es lo que se hace como hacia el sistema internacional. ¿Qué se hace desde el sistema internacional? Bueno, lamentablemente no se ve mucho ahí. Eso es la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde están examinando a Chile. Chile está sentado ahí en la platea. Le están haciendo la evaluación en derechos humanos. Sigamos. Este es el informe oficial de Chile del año 2009, este es el informe general del país. Sobre estos informes, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos hacer informes sombras, como contaba recién, que en el fondo es estos informes del país ingresan a un sistema electrónico que lo pueden ver, es una cosa que ustedes pueden hacer después, son unos pocos los comentarios que quiero hacer al final. Entonces yo tengo un tiempo, que son varios meses, para leer el informe del país y decir, en realidad, mira, aquí esta cosa no es tan así. Entonces yo construyo un informe que va finalmente revisando capítulo por capítulo, diciendo desde mi visión o desde mi especialidad un poco lo que yo creo que el sistema internacional tiene que ver sobre Chile. ¿Eso qué provoca? Provoca un documento de recomendaciones del sistema internacional. Todo este sistema internacional provoca recomendaciones que a nosotros nos permiten acá generar una política de seguimiento a la política pública en Chile. Entonces después vamos a hinchar al ministro, después vamos a hinchar al CEREMI, después vamos a hinchar al alcalde, porque esto tú lo puedes bajar hasta el sistema municipal en Chile. Sigamos, eso es justamente el examen, ahí está, el ministro Villagallo, que fue el último ministro que le tocó presentar el informe de derechos humanos, y esto provocó una cosa bien interesante. Ustedes ven ahí a distintos actores. Está José Elwin, del Observatorio de Derecho del Pueblo Indígena, al lado está Jorge Contese, que es un abogado joven que es de la Universidad Diego Portales, y aquí de espalda está Lorena Fríes. Lorena Fríes en ese tiempo era la directora de la Corporación Humana y ahora es la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto también se los quiero contar porque de alguna manera este trabajo de relacionamiento entre la sociedad civil finalmente permite también que nosotros instalemos este tema como política de Estado. Entonces tenemos a Lorena, que viene de la sociedad civil, como la presidenta ahora del principal aparato del Estado, que tiene que ver con temas de derechos humanos, y cuyos informes se los recomiendo que lean porque son bastante buenos. Hay 2 informes publicados y están en la página web del INDH. Entonces, el tema de las recomendaciones, que fue lo que les conté. Y rápidamente vamos pasando a las otras láminas, solo contarles cuáles son como nuestros temas de preocupación o de interés en este minuto como observatorio. Uno, el tema de criminalización de protesta social. Eso es un pueblito muy chiquitito, una caleta de pescadores, y eso que ven ahí ustedes es un guanaco. O sea, esta gente jamás había visto un guanaco en su vida, y tienen un guanaco instalado ahí porque están protestando contra una planta de celulosa. Sigue adelante. Esto es quizás el tema de mayor preocupación. La criminalización tiene que ver, en este minuto en Chile, los temas más preocupantes, si bien el tema del movimiento estudiantil es un tema de preocupación por la cantidad de estudiantes detenidos, las situaciones de violencia, abuso sexual contra mujeres, que fue denunciado hace poco, estos son los hechos más violentos, lo que estaba mostrando yo, contra proyectos de inversión, pero es gente que protesta contra proyectos de inversión y gente que, principalmente mapuche, que están en este tema de recuperación territorial, diciendo estas tierras son de nosotros, y llegan los carabineros, le dicen ustedes se tienen que ir, y se arman estos enfrentamientos, termina mucha gente herida. Ese es un tema como fuerte de preocupación. Sigamos con la próxima.
El tema de la aplicación de instrumentos normativos. Nosotros hacemos con mucha fuerza capacitación para que la gente use el sistema internacional. Esto es la presentación de un recurso de protección para defender un lugar sagrado de los mapuches, donde se aplicó el convenio 169. Ese recurso lo ganamos y está en la Suprema ahora listo para fallo y pensamos que lo vamos a ganar. ¿Qué significa eso? Que una cosa relevante desde el punto de vista de las políticas de pueblo indígena, que el Estado de Chile reconoce la religiosidad de un pueblo distinto, que es una cosa que ni siquiera se preguntó en el censo. Y segundo, que se reconoce que esos espacios religiosos, aunque estén en territorio privado, porque aquí estamos alegando con un sitio sagrado que está dentro de un terreno privado, efectivamente constituye un espacio al cual los pueblos indígenas tienen que acceder y se permite finalmente que las personas puedan acceder libremente ahí. Sigamos rápidamente para terminar. Bueno, estos son algunos de los materiales del observatorio. Esto lo pueden ver en la página web, está en detalle bastantes materiales. Monitoreo, políticas de agua en el norte de Chile. Material de información, un manual de prensa que se hizo para los dirigentes sociales, donde te enseñan finalmente a ver cómo podía ser desde la pequeña declaración hasta cómo podía ser una denuncia contra los canales de televisión. No sé si se acuerdan ustedes del caso Nuño, de Sergio Nuño, la salida de Sergio Nuño. Bueno, eso es cuando un movimiento ciudadano utiliza finalmente este mecanismo y además con la fuerza social que tenía el caso, finalmente el señor Sergio Nuño terminó yéndose no sé dónde. Al sur de... no, se llama La Tierra en que vivimos, La Tierra en que vivimos, sí. Sí, bueno, lo terminaban echando por esa cuestión. Eso. ¿Qué quiero comentar rápidamente? Después, obviamente, las preguntas podemos comentar más cosas. ¿Qué siento yo? Que hay cosas que se pudieran hacer desde un espacio nuevo como el que ustedes están construyendo acá. Hay cuestiones súper básicas que se pueden hacer. Uno, que es relacionar finalmente organizaciones que, si bien es cierto, existen, pero no necesariamente se relacionan. En Chile, nosotros por lo menos tenemos relación con 6 observatorios distintos, pero existen otros más, y no hay puntos de encuentro, obviamente no hay puntos de comunicación o de conversación, como estamos ahora con Manuel acá. Esto no se da tan seguido. O sea, hacer esto ya es un aporte súper concreto y muy interesante, creo, es el tema del relacionamiento de observatorio. Lo otro que es el tema de transferir conocimiento. Esto que les estoy contando yo del sistema internacional, si yo hago acá una prueba, seguramente no les va a ir tan bien, porque en general es un sistema que no se conoce porque no se enseña. Nosotros no tenemos educación cívica en este país. Entonces aquí hay mucha gente que de repente se queda con esta idea de que tenemos derecho, pero no sabe dónde cresta ir a reclamar, y finalmente no tiene idea de que tu sistema normativo no se acaba en la frontera con Argentina, sino que se acaba en el sistema internacional. Y eso finalmente te construye como sujeto social muy distinto a lo que tú piensas finalmente cuando dices, mira, yo soy chileno. Sí, yo soy chileno también, pero mi sistema normativo está allá arriba, no está acá. Y eso es un tema que te cambia finalmente la óptica para verte a ti como persona y para ver el mundo, es que es muy distinto el cuento. Yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que ustedes pudieran también trabajar con más fuerza. Y lo otro, que es algo súper básico, generar la práctica del monitoreo. La gente no tiene la práctica del monitoreo, esta cosa como de observar, profesionales que observen finalmente, que construyan documentos, construyan información, hagan registros de distinta naturaleza, porque no se trata que hagan solamente lo que hace el observatorio. Nosotros estamos como metidos ahí como en la pata de los caballos, siempre peleándonos con todo el mundo, pero también hay observatorios que se dedican a generar información de política pública, documentarla, porque finalmente todo eso sirve para finalmente ir avanzando en una política pública que vaya, por lo menos, que eso es lo que nosotros decimos, por lo menos que se cumpla el estándar internacional. Acá en Chile hay muchas materias en las cuales no se cumple el estándar internacional. Con esto cierro. Ustedes seguramente han visto estos chicos y personas que se ponen cascos blancos o azules en las protestas en Santiago, los observadores de derechos humanos. Y los observadores de derechos humanos es una práctica que nació con el movimiento estudiantil, pero que finalmente generó también una dinámica en algunas organizaciones que están aprendiendo de eso y finalmente enseñando a la gente, a sus organizaciones, a ser observadores. Hay una fundación que trabaja con políticas de SIDA acá en Chile, que está haciendo un curso e-learning a través de internet, capacitando a gente desde Arica a Punta Arenas para que esas organizaciones que no tienen la posibilidad de estar en Santiago ni tener equipos profesionales, ellos mismos hagan la práctica del monitoreo de la política de SIDA en su región o en su comuna. Entonces, eso significa una serie de aprendizajes que son muy importantes, que yo creo que desde acá también se podrían trabajar. Eso por ahora. Muchas gracias.
A continuación, Manuela Gumucio, ella es directora del Observatorio Fucatel, expondrá. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estoy evidentemente muy contenta de que surja un observatorio de medios aquí y amparado en una universidad, que me parece un espacio fundamental. Yo creo que uno de los puntos fundamentales también de nuestra existencia y de nuestro éxito relativo es el hecho, está afirmado en nuestra absoluta independencia, lo cual se traduce evidentemente en una escasez enorme de medios. O sea, nosotros no podemos hacer estudios para ningún medio y en realidad no lo hacemos de hecho, y esto nos ha dado y lo hemos elegido como camino porque hemos querido justamente tener una absoluta libertad para poder decir lo que tengamos que decir. Yo creo que los observatorios, pertenecemos nosotros a la red latinoamericana de observatorios, hay de muchos tipos. Los observatorios eligen sus caminos, hay muchos que están dedicados al ejercicio del periodismo, esencialmente, a las prácticas periodísticas, etcétera. En realidad, por ejemplo, entre los latinoamericanos, el único observatorio que se dedica más a incidir en políticas públicas somos nosotros, Chile. El resto están todos más dedicados al tema, por ejemplo, programación infantil, algunos, etcétera, en Argentina. Bueno, a pesar de que Argentina, porque también han ido perteneciendo a esta red los que se han buscado de manera un poco indiscriminada, o sea, no están todos los observatorios que debieran estar, esa es la verdad. Bueno, pero en todo caso nosotros como observatorio nacimos en el año 2003 y la verdad es que teníamos pocos recursos y evidentemente hay un montón de aspectos que los ha mencionado muy bien Fernando Rivas. Debemos ser parientes, además. Yo también soy Rivas. Bueno, que en el sentido de que efectivamente nosotros dijimos, bueno, tenemos pocos recursos, ¿qué vamos a hacer? Y nos dedicamos como a hacer pequeñas investigaciones muy funcionales hacia los temas que nosotros veíamos que eran problemas en ese momento en Chile. Y así hemos ido evolucionando. Por ejemplo, la primera investigación que hicimos fue sobre el uso de las fuentes no identificadas, que veíamos en esos años, en el 2003 y el 2004, lo hicimos 2 años seguidos, porque notábamos un enorme abuso que persiste. Hace una semana tomé una noticia entera que no tenía una fuente identificada. Era sobre Canal 13. Entonces decía, un ejecutivo muy importante del canal declaró que otro ejecutivo declaró esto otro, y no había nadie que diera la cara. Bueno, nosotros hicimos esa investigación, fue muy interesante, y nos dimos cuenta que la Tercera en esa época principalmente tenía como un 70% de la información de crónica sin identificación de fuente, que es evidentemente un espacio que es de doble filo, porque convidamos al editor del Mercurio, dijo que a él tampoco le gustaba esto, porque es evidente que por este camino pasa esta posibilidad de influencia de los políticos, o sea, de echar a correr determinadas informaciones, no hacerse responsable de nada. Por otro lado, aparecía en esa investigación que desde donde provenían el mayor número de fuentes no identificadas era de La Moneda, lo cual resulta bien interesante, porque eso quiere decir de que son instituciones donde existe terror, existe miedo de expresarse, y donde no hay un acuerdo interno que permita comunicar con la ciudadanía qué es lo que piensan, porque si lo tuvieran no tendrían miedo de expresarse, muy grave. O sea, este fue un tema interesante. Luego empezamos a ver este tema de un tema fundamental en Chile, que es la absoluta concentración de medios, la inexistencia de una prensa que dé cuenta efectivamente de todos los mundos políticos que existen en Chile. Todos ya sabemos, no hay que repetirlo 1000 veces, que tenemos COPESA, el Mercurio fundamentalmente, la televisión hoy día, todos los canales en manos de grandes grupos empresariales, y un canal público que no es un canal público en los hechos. Y que, bueno, entonces empezamos a ver por qué los pocos proyectos que nacían tratando de generar diarios, etcétera, todos morían, o revistas. Bueno, y ahí nos decían todos, lo que pasa es que ni siquiera tenemos la publicidad del Estado. Bueno, entonces ahí hicimos una investigación que era muy difícil de hacer, y también con poquísimos recursos, que era atreverse a determinar de que la publicidad del Estado no estaba siendo bien
ubicada, no está siendo bien utilizada, lo que es técnicamente muy difícil porque tienes que tener, bueno, y ahí tuvimos la ayuda de un excelente publicista encargado justamente del área de medios, que dijo, sí, no, esto se puede establecer perfectamente, ya están todos los elementos, o sea, se sabe qué producto tiene que llegar a dónde y qué medios tiene que usar. Bueno, la conclusión fue que la publicidad del Estado se entregaba en un 80 y tantos % al Mercurio y un 79% a La Tercera. Bueno, ¿a qué correspondía esto en el fondo, en el caso chileno? A un tema que también lo mencionaste tú, y es que en el fondo estamos en una sociedad donde la clase política, los parlamentarios principalmente, son rehenes de los medios de comunicación. O sea, donde no pueden confrontarse a ellos porque pierden el medio que garantiza su reelección, su presencia pública. Ya estamos viendo, ustedes lo ven todo el tiempo, las encuestas CEP, todas las encuestas, tienen un correlativo directo con la aparición en televisión. Por lo tanto, ellos no pueden jugarse en esto. Bueno, ¿y qué pasaba con el tema de la publicidad del Estado? Es que en el fondo el Estado consideraba que si le entregaba a estos dos medios iba a obtener una benevolencia frente a sus políticas, cosa que no es nada evidente. Aunque sí obtuvo benevolencia de sus políticas cuando se le perdonó la deuda al Mercurio y se hizo todo para destruir los pocos medios que habían sido importantes durante la dictadura. Fue ápice y análisis. No se les dio ningún medio y se le perdonó una tremenda cuenta deuda al Mercurio. Por lo tanto, y aquí vamos llegando a lo más importante. ¿Cómo pudo ocurrir todo esto? Todo esto ocurrió a partir de una decisión del primer gobierno post-dictadura, que fue no tener política de comunicación. Y bueno, ya famosísimo, ya se ha denostado suficientemente Eugenio Tironi por su frase, la mejor política es la que no existe, de la cosa de la cual está arrepentido, según me dijo en una comida en que me tocó al lado, y me dijo que estaba muy arrepentido. Entonces le dije, sí, hay que hacer algo. Pero cuando le dije, hay que, por ejemplo, darle financiamiento al canal estatal para poder exigirle, me dijo, no, eso sí que no. Si se le da financiamiento al canal estatal, los otros canales también tienen que tener derecho. Pero ¿cómo? Le dije, si aquí se trata, y aquí llegamos al punto fundamental, el que se conecta con lo que tú planteas, se trata de tener una visión política del asunto. O sea, el Estado tiene, de acuerdo al derecho internacional, la obligación de garantizar el pluralismo y la diversidad. Eso está en los tratados que Chile ha firmado. Ahora, a Chile haber firmado todos estos tratados internacionales en sus diversos y sucesivos gobiernos, les vale madre. No es un tema. Yo estoy de acuerdo contigo que tú dices, oye, nosotros deberíamos decir que estamos regidos por eso. Pero eso no existe. Aquí no existe. O sea, aunque estas son cosas que se hacen, pero que se creen que son firmas administrativas de buenas maneras, pero que nadie piensa aplicar. Por lo tanto, efectivamente, cuando instituciones como la tuya, observatorios como el tuyo, y todo lo que ha pasado en otros planos, lo que ha ido pasando, por suerte, como una gran revitalización social, sí pueden hacerse exigir y sí se puede informar, etcétera, pero eso no pasa normalmente. Entonces, bueno, esa era la razón por la cual, por ejemplo, este es un tema tan chico, pero efectivamente la publicidad del Estado, si existiera una política de comunicaciones, si los distintos gobiernos afirmaran dentro de sus planteamientos y sus programáticos de que sí le importa garantizarle a una sociedad que tengan acceso a una información veraz, múltiple, etcétera, sí, entonces habría la posibilidad de que cuando el Estado asigna publicidad, una parte de ella, mínima o la que sea distribuida de manera equitativa y se le dé y se tenga en cuenta que se tiene que financiar también a medios que son importantes por su diversidad y no por su alcance masivo. Y eso es importante. Bueno, eso es lo que nosotros fuimos haciendo. Después vino, y ahí después, poco a poco, se nos fue acercando el tema. Estábamos muy preocupados por el tema de televisión nacional. Y en esto vino el tema de la televisión digital, donde nosotros, eso es muy interesante porque hemos adquirido una enorme importancia como observatorio
Y fue una intuición que tuvimos y nos transformamos como el único centro que existió en algún momento, donde pudimos hacer unos planteamientos ciudadanos. Ahora, para nosotros, por ejemplo, era fundamental, y por eso que nos alegramos tanto que existan ustedes, un solo organismo no puede representar a toda la ciudadanía, entonces era muy importante que existieran otros. Y nos propusimos ahí fomentar la existencia de una federación, digamos, de organismos sociales que estuvieran preocupados de este tema, y se armó la Mesa Ciudadana, que ha sido muy importante también. Bueno, entonces yo creo que la existencia, uno cree que tiene muy poco poder, pero en el transcurso de toda esta lucha que ha sido ir presentando propuestas, etcétera, y también teniendo que enredarnos y meternos en algo muy aburrido, como son el espectro radioeléctrico y una cantidad de aspectos técnicos. Bueno, ahí yo tuve la suerte de encontrarme con Lorena Donoso, que está aquí, que es abogada, que venía del mundo de las telecomunicaciones. Y entonces pudimos transformarnos en un observatorio muy respetable que presentaba propuestas que tenían peso, además, técnico. Bueno, y así hemos ido llegando, pero es evidente, por ejemplo, vino una vez un importantísimo Enrique Bustamante, que fue miembro de la Comisión Española para reformar la televisión pública, profesor de la Universidad de Madrid. Bueno, y asistió a uno de los seminarios que hicimos nosotros y quedó espantado con las cosas que escuchaba de los chilenos. No podían creer lo que estaban escuchando como planteamiento sobre las comunicaciones, justamente. Entonces le dije, oye, aquí vamos a perder todo. Entonces me dijo, métete bien en la cabeza que en este tema no se gana nunca todo, porque este es el punto que, si bien los gobiernos progresistas de Chile no lo han entendido como el más central, sí la derecha lo ha entendido siempre como el más central. Y se preocupa de hacerse dueño de los canales. Por ejemplo, te digo, aquí ha sido bastante interesante y curioso, como Luxich, el grupo Falabella y Sayé, se han hecho propietarios de 3 canales que van a tener un espectro concesionado potentísimo, estando en curso una ley que podría, si ellos tuvieran algún miedo de nosotros, qué sé yo, que no lo tienen, que podría haberles cambiado las reglas del juego. Estaban tan seguros de que eso no iba a ocurrir. Bueno, Anatel contrató a Enrique Correa, exministro de los gobiernos de la Concertación, es hoy día nuestro principal contendor. Hoy día, recién en este minuto, cuando veníamos entrando aquí, nos enteramos justamente de que estamos en la última fase de la ley de televisión digital, y uno de los puntos que a nosotros nos interesa muy particularmente es el cambio en la forma de cómo se atribuye una concesión. Y nos parecía el central, porque efectivamente en esta no política de comunicaciones se había aceptado en un acuerdo que tuvo que hacerlo con Sebastián Piñera, que era senador en esa época, el gobierno de la Concertación de Elwin. Tuvieron que llegar a un acuerdo en el cual se decidió, por una parte, que la televisión pública iba a ser autofinanciada, por lo tanto se le hacía muy difícil cumplir un rol de servicio público, y también se definió que las concesiones en Chile se iban a dar solamente por la presentación de un proyecto técnico. Y esto llevamos no sé cuántos años y no se ha corregido. Entonces este era uno de los puntos centrales para nosotros, porque al corregirla se restablece o se establece que al Estado le corresponde un rol de garantizar la diversidad. Por lo tanto, cuando va a entregar una concesión, tiene que saber si esa concesión va a contribuir o no a la diversidad. Y va a poder decir a 2 postulantes con iguales condiciones técnicas, y además de que esta cosa, las condiciones técnicas, hacía que hubiera un eslabón absolutamente oscuro en la asignación. En tanto, quien juzgaba la calidad de la propuesta técnica era el gobierno de turno. Y el Consejo Nacional de Televisión le correspondía solamente otorgarla, pero a partir de este otro antecedente. Bueno, por lo tanto, para nosotros el concurso es lo más importante, uno de los más importantes de casi todos los temas. Concurso, proteger que no se reparta todo el espectro hoy día, etcétera, que quieren reservadas cosas para televisión cultural y educativa. O sea, son cosas de las que se pueden, porque esta es una ley que pretendía ser muy breve.
Bueno, y por lo tanto no se propuso nunca esta ley pensar el modelo de televisión chilena, sino que simplemente de mejorar y hacer más adecuado a los nuevos escenarios tecnológicos la asignación de concesiones. Bueno, nosotros planteábamos de que este concurso, que primero que todo el Consejo Nacional de Televisión debía ser quien debía decidir, que debía decidir a partir del contenido de la oferta, no solamente el proyecto técnico, y que además, tal como se hace con las asignaciones de concesiones de autopistas, se diera en audiencia pública. Esto les produjo horror. Audiencia pública por ningún motivo. Cosa increíble, porque si en Chile se dan todas las de autopista, ¿cómo es mucho más importante la televisión que una autopista? Yo creo, por lo menos. Del punto de vista del poder y de todos los planteamientos que se han hecho aquí. Bueno, resultado que en principio hoy día en la mañana nosotros podríamos haber ido, porque veníamos para acá, habríamos estado más temprano en el Senado. Nos dijeron que no, que hoy día iba a ser una sesión de 45 minutos solo para aprobar la redacción de puntos ya aprobados en una anterior. Bueno, nos acabamos de enterar de que no. De que, te fijas que por una manera mañosa, no fue el tema de hoy día, y que el Ejecutivo llegó sin la redacción, y que se procedió entonces a seguir la discusión, y se trató el tema de los concursos, en que sí nos habría gustado estar. Y porque sí, cuando vamos, podemos hacer algo. Entonces aquí voy con el tema de las cosas que los observatorios pueden hacer. Y bueno, nosotros, a pesar de estas derrotas a media, etcétera, la verdad es que nos sorprende muchísimo el poder que hemos ido adquiriendo desde una base tan precaria como la nuestra, por el simple hecho de persistir en tener opinión. Nos hemos ido acercando a los parlamentarios, y hemos ido siendo respetados, etcétera, y así se va armando algo. Eso es un poco lo que yo les quería transmitir. Eso es esencialmente. No sé si se me olvida algo. A ver qué otro tema. ¿Qué es lo que viene? Creemos que efectivamente en el plano de las políticas de comunicación, yo creo que estamos muy lejanos, desgraciadamente, te fijas, a que así como se ha ido formando una gran conciencia con el medio ambiente, que se forme una conciencia de que la televisión que se está recibiendo no es una dádiva y que hay un derecho. O sea, tenemos una sociedad, y en eso es gravísimo lo que está pasando. Es evidente, y hemos tenido una enorme pelea, esto es muy importante, en el Senado, justamente a propósito de la ley de televisión pública. Hay una ley que busca reformarla, que es mala, que salió mal del gobierno de Bachelet. O sea, no salió como debió haber sido, porque nosotros postulamos de que hay que darle un financiamiento público parcial a la televisión pública. La televisión pública, sus ejecutivos, etcétera, no quieren esto, porque tienen terror a las exigencias que esto les va a traer, que es hacer pública sus sesiones de directorio, no poderse dar bonos por rating, como se dan los ejecutivos. O sea, no quieren, han dicho que no quieren, y dicen que no quieren porque es muy peligroso, peligra la autonomía del canal. ¿Qué autonomía tienen hoy día? Hoy día no tienen autonomía. Hoy día están dirigidos por un directorio que representa, es decir, que se compone de acuerdo al binominal, digamos, a la representación política, que ya sabemos todos que hoy día está enriquecida, por no decir sobrepasada, de maneras múltiples, que sería muy interesante que el directorio cambiara su forma de composición, que en el fondo está sometido este directorio a un secreto total sobre su ejercicio, sobre texto de que como está en la competencia comercial con los demás canales no se debe conocer. Entonces no hay ni siquiera la posibilidad de dividir las cosas que son de carácter puramente comercial y las que podrían ser puntos de vista que la sociedad tendría derecho a conocer. Entonces, en el fondo hay un directorio cautivo llamado a supeditarse a los objetivos comerciales del canal y no a lo que es su misión. Esta ley que se acaba en el fondo de tirar al basurero prácticamente, porque se presentó una ley corta para permitir que Televisión Nacional ampliara su giro como una necesidad urgente de carácter comercial. Nosotros fuimos y dijimos, no, ustedes con esto dejan
sepultada una ley que está desde septiembre del 2009 esperando para ser tramitada en el Senado. ¿Cuándo se va a tramitar? ¿Qué voluntad hay de tramitarla? Ah, dice que la van a poner después. Pero ahí delante de nosotros el ministro Chadwick nos dijo de manera muy directa y brutal de que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con los planteamientos sobre la necesidad de cambios en televisión pública y que les parecía muy bien cómo estaba y que no estaban interesados en modificarla. Por lo tanto, esto queda para un próximo gobierno. Yo creo que nos vamos adelantando, es decir, con todas estas distintas cosas que van pasando, nos vamos adelantando a que el gran debate de país va a venir con la próxima elección presidencial. Y yo creo que es fundamental que a quienes nos interesan los derechos humanos y los derechos humanos en la comunicación y todo lo que aquí hemos planteado, es tratar de hacer que este tema sobre los derechos a la comunicación, etcétera, esté planteado para los candidatos como un tema central y fundamental. Eso es lo que yo me gustaría que pasara, digamos. Eso es. A continuación vamos a dar unos minutos para que puedan hacer algunas preguntas. No sé si alguien quiere que levante la mano. El José levanta la mano, él va a tener el micrófono, así que se le viene. Y acá también hay otro. ¿Preguntas? Bueno, allá. Tengo varias preguntas, pero no quiero ser latero. La primera es si el observatorio que se está creando y que se está lanzando va a ser una red, digamos, generar una red importante para los medios, porque hay cosas de las que en general quienes estamos en los medios no nos enteramos y nos gustaría que se genere, por ejemplo, un spam que tiren, por ejemplo, de correos importantes a partir de la página del observatorio para poder nosotros estar accediendo a los contenidos que suban en la página. Y así con los diferentes observatorios también que se han presentado hoy. Sería interesante porque todo ese monopolio del que estaba hablando la señora Manuela también tiene una importancia también en los portales de internet. Entonces, como son tan fuertes, yo creo que sería interesante también que vincular las páginas con los correos de diferentes ciudadanos chilenos. Eso es lo primero. Lo segundo, esa era una primera pregunta, tenía varias. La segunda era Juan José, ¿no? José, perdón. Si todo el asunto que se está trabajando con el derecho internacional realmente está siendo efectivo y es vinculante con lo que está sucediendo en el sur. Solo eso. Y lo tercero es si existe algún observatorio para radios, porque Fucatel yo pienso que estaba enfocado a televisión. Si existe algo que defienda, así como está la Archi que es como una cuestión gremial, si del otro lado, como para defender derechos ciudadanos de los radioescuchas, si existe algún observatorio. Solo esas son 3 preguntas y eso, y muchas gracias. Disculpen lo latero. Sí, buena idea. Mira, el observatorio, nosotros lo que nos hemos planteado en principio es que como el público que uno siempre construye un público al que tú quieres llegar, un público ideal, y ese es fundamentalmente estudiantes de periodismo de Chile, académicos que estén interesados en el tema de las comunicaciones, sean de periodismo, de sociología, antropología, psicología, no importa, periodistas, como público que nos visite, ¿me entiendes? Y finalmente, si tú bajas, Francisca, al final de la página, otros observatorios. Nosotros tenemos, comunidad. Nosotros tenemos ya contacto con varios otros observatorios de medios, tanto de Chile como de América Latina fundamentalmente, y España creo. Entonces sí queremos nosotros establecer en un primer momento una alianza con muchos otros observatorios que están observando, ya sea desde la comunicación, desde los derechos humanos, o qué sé yo, sus propias realidades. Con eso estamos haciendo alianza. Lo que tú dices, fundamentalmente lo hemos pensado como periodistas, colegas, de mandarles informaciones, mandarles publicaciones. En ese sentido, sí. Y sobre observatorio de radios, yo no conozco ninguno. Puede que en
existen algunas organizaciones en Uruguay y en Argentina que se dedican al tema de las radios comunitarias. Eso sí. AMARC, por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tiene sede en Uruguay, y también en Argentina, donde el tema de gracias entre paréntesis a la nueva ley de medios que asigna equitativamente frecuencias en Argentina y reserva 1/3 de la frecuencia del espacio radioelectrónico a la comunicación comunitaria, el tema de las radios comunitarias es bien fuerte en Argentina. Pero observatorio sí no conozco. José, la otra pregunta para ti. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, son 3 cosas que quiero mencionar. Nosotros tenemos, yo no lo mencioné al principio, aparte de los 3 programas, nosotros tenemos 3 equipos que son los que acompañan transversalmente a los programas. El equipo jurídico, que es el más fuerte, el observatorio es muy conocido finalmente por su capacidad de litigación, y hay un equipo de administración, obviamente, como cualquier organización que tiene finanzas, y tenemos un equipo de comunicaciones, que es bastante chico en capacidad de persona, pero es un equipo de comunicaciones que para nosotros es fundamental por cuanto todo este trabajo que se hace finalmente de exposición de los conflictos sociales, por ejemplo, conflictos indígenas, generalmente derivan en mecánicas que son cotidianas, o sea, muchas conferencias de prensa, presentación de documentos técnicos al gobierno, todo este tema de relacionamiento internacional, o sea, hay toda una cosa de comunicaciones que se mueve al interior de nuestro trabajo que es bastante relevante, pero que seguramente es como lo más invisible también. No sé si ubican ustedes la red de medios de los pueblos. La red de los medios de los pueblos son un montón de organizaciones que son centros comunitarios, tienen radios comunitarias, en algunas regiones hay televisión comunitaria. Quizá lo más visible, porque es como el único medio de circulación nacional que es parte de la red, el diario El Ciudadano, con el cual nosotros trabajamos bastante. Nosotros a veces también publicamos con ello muchos de los materiales de información de nuestra organización. También lo valoramos bastante porque es una organización que nace en regiones. El Ciudadano nace en la ciudad de Río Bueno, en el sur de Chile, y se constituye en un medio nacional. Yo creo que es un buen ejemplo para finalmente, si alguien quiere decir, mira, ¿cómo voy a lograr yo instalar un medio de la envergadura de los periódicos que circulan a nivel nacional? El Ciudadano es un súper buen ejemplo de cómo un grupo con pocas cosas finalmente logra instalar un medio que tiene circulación nacional y subsiste de mala gana, a lo mejor, en el sentido de que a lo mejor no tiene mucha plata para pagarle a sus profesionales, pero está ahí, digamos. Y es todo un problema. Nosotros, a partir de ese relacionamiento con todos los medios comunitarios, nos damos cuenta que efectivamente hay un tema ahí duro que tiene que ver con la legislación, como bien contaba Manuela. La legislación que ha salido en este país es bastante pobre en relación a la posibilidad que nosotros tenemos de ejercer derechos básicos. Y aquí entramos al tema de los derechos, ¿no? Libertad de opinión, libertad de información. O sea, ¿de qué manera tú vas a ejercer esos derechos en este país si tú no tienes acceso finalmente a los medios de comunicación, o que finalmente tus ideas sean difundidas de la misma calidad y la misma cantidad con la que son difundidas las personas que están con una idea contraria a la tuya? Entonces, es un tema que hay que enfrentar con mucho más fuerza. Yo siento que en este medio, el de ustedes, y por eso valoro mucho que se hayan metido en este tema también, yo siento que es un medio que está muy al debe finalmente con otros procesos que están pasando a nivel país finalmente de movimiento social. Creo que una responsabilidad de ustedes no solamente sacar un buen título, agarrarse una buena pega, sino que también finalmente saber que ustedes son sujetos, que son ciudadanos, que van a votar, que tienen una opinión, que pueden meterse en un gremio. O sea, hay otra mirada también de este tema que yo creo que es bueno que también le den una vuelta a sé qué tan responsable soy yo también un poco de lo que está ocurriendo. Porque lamentablemente hay muchos temas que están absolutamente invisibles y la calidad del debate nacional tiene que ver justamente con que ustedes finalmente le pongan Wendy a la pega, pues, si no, finalmente el debate es pobre o el debate es unilateral, finalmente terminamos leyendo y informándonos finalmente de la misma gente que todos los días nos bombardea con la información, pero existe esta red más subterránea que también yo creo que sería bueno que le echaran una mirada. Siempre es bueno contarlo, y lo cuento muy rápido, que este tema de los derechos humanos es una cuestión que está instalada, está ahí, digamos. Es como una oportunidad que nosotros tenemos cuando la gente dice, mira, yo no tengo, se cayó el muro de Berlín, no tenemos ideología, no tenemos nada. Bueno, los derechos humanos finalmente son un sistema ideológico, normativo, consensuado entre todas las culturas del mundo y está ahí al alcance de cualquier persona, y ustedes también tienen instrumentos súper específicos que tienen que ver con su trabajo, que efectivamente podrían monitorear y empezar a hacer también una presión desde
desde otra óptica, desde la academia también, hay muchos centros académicos trabajando estas materias, que permitan finalmente discutir la política pública. Nadie dice que esto va a cambiar de un día para otro. El sistema de derechos humanos nació en el año 48, las primeras organizaciones de derechos humanos son de principios del siglo pasado. Todos los temas, o sea, si ustedes empiezan a revisar cualquier derecho, se dan cuenta que hay una larga historia para atrás de organizaciones, de movimientos, de grupos de trabajo, de relatorías especiales. O sea, este tema de los pueblos indígenas, en relación a lo que tú creo que preguntabas, qué tan efectivo es este tema. El tema del convenio 169, que es el único instrumento internacional que tienen los pueblos indígenas, es un instrumento que los pueblos indígenas pusieron sobre la mesa cuando la primera vez que se reunieron con el presidente Elwin. Le dijeron, mira, presidente Elwin, ya, ¿cuál va a ser el acuerdo con los pueblos indígenas? Nosotros queremos convenio 169, reconocimiento constitucional. Le pidieron dos cosas. Las dos cosas, el reconocimiento institucional lleva 20, no sé cuántos años llevamos de transición. Todavía está en el Parlamento, no se resuelve. El convenio 169, después de tanto presionar, la presidenta Bachelet lo promulgó, lleva 3 años de vigencia y ha sido un instrumento fundamental para avanzar en los derechos de los pueblos indígenas. Fundamental porque es un instrumento básico que viene de la década del 50, pero que le permite a los pueblos indígenas finalmente discutir el tema de los derechos colectivos, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el tema de la identidad, el tema de la religiosidad, el tema de la salud, un montón de cuestiones. Entonces es un instrumento fundamental. Entonces ahí uno puede encontrar un ejemplo de qué manera un pueblo con un instrumento internacional logra avanzar de manera sostenida en esto. Y la tercera idea que les quería transmitir es que en cualquier tema que nos metamos a discutir ahora, vamos a rebotar con la misma pared que todo el mundo conoce, que es la Constitución de 1980. Lamentablemente, les guste o no, no sé si hay alguien acá que duerme con la Constitución debajo del brazo, pero lamentablemente, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora, como nosotros estamos en un momento histórico del país muy relevante, muy importante, y además vívanselo, porque ustedes están viviendo un momento histórico de este país que yo creo que los adolescentes más adelante no lo van a vivir. Porque estamos en un momento muy especial, de mucho cuestionamiento finalmente. Se están juntando muchos procesos sociales que finalmente están diciendo, mira, acá el modelo institucional político del país está agotadísimo. La experiencia de Manuela en el Parlamento finalmente seguramente se lo toma con buen humor, porque finalmente uno ahí va a rebotar con una pared sorda, ciega, muda, que no quiere cambiar nada, que quiere mantener el statu quo, y la única forma de que eso cambie es cambiar el sistema político institucional, si no nosotros no vamos a avanzar nada en el derecho de los niños nuevamente, en el derecho de la población gay, en el derecho de los discapacitados. Siempre vamos a tocar con esta misma pared, porque finalmente que es un modelo que traba el sistema de derechos, es un modelo que no cree en los derechos humanos. Entonces yo también los dejo con esa inquietud, porque finalmente muchas de las cosas que tenemos que hacer pasan por cambiar este sistema institucional. Si nosotros queremos tener más pluralidad, queremos tener una sociedad multicultural o intercultural, que sería mucho más entretenido que lo que tenemos ahora, si queremos efectivamente ejercer nuestro derecho de libertad de reunión e información, nosotros tenemos que cambiar el sistema institucional, porque los derechos están establecidos en la Constitución Política de Chile y ahí mismo están establecidos todos los mecanismos que permiten que esos derechos no se ejerzan. Eso les quería contar. Bueno, con respecto a la radio, evidentemente a nosotros nos interesa, nosotros no somos... Pero la verdad de las cosas es que nosotros lo único que hemos hecho es lo que... vivimos en un estado permanente de urgencia y nos encantaría también preocuparnos de la radio. Va a producirse muy luego también la digitalización de la radio y va a haber una discusión sobre cómo lo repartimos mejor, porque hoy día también está enteramente... repartida en grandes grupos, etcétera. Hay montones de elementos que vamos a poder hacerlo. Ahora, le quería proponer una tarea a este observatorio. Yo creo que algo nos pasa, aparte de que tenemos pocos medios para expresarnos, por ejemplo, y así se lo hemos hecho ver todo el tiempo, decirle, oye, miren, nosotros llevamos 5 años discutiendo con ustedes esta ley y los temas de televisión pública, y ustedes no han sido capaces de convertir esto en un tema de relevancia nacional. En cualquier país del mundo, la decisión de quién va a dirigir la televisión pública, de una ley que la reformaría, es tema fundamental. Todos los países entienden de que la televisión pública y los equilibrios y cómo se maneja y todo es clave. Aquí no, estos se han encargado de hacer que no sea noticia. Esto durante años, aquí está la prueba principal. ¿Por qué nosotros queremos cambiar esto? Esto mismo que ustedes nos están dando, todas las razones, todos los días, sin querer hacer un debate. Así como no se ha hecho debate en Chile sobre ninguno de los grandes reformas que ha habido.
Hay una decisión en la televisión chilena que viene de hace muchos años, de no hacer debates. Entonces dice, ya, si la televisión comercial no hace debates por razones en primer grado de bajo rating, según ellos, y por lo tanto comerciales, pero una razón mucho más interesante, que es enviarle a todo este país el mensaje de que se quede tonto y ignorante, porque ellos se van a encargar de tomar las decisiones, ¿te fijas? Y eso, no hay explicación por la cual aquí no hay programas de debate. Y que no lo haga el canal público ya es inaceptable y escandaloso. Que el único programa que tenga pase el día domingo en la mañana en televisión abierta y que además quienes participan estén elegidos de acuerdo nuevamente a estos criterios de representatividad puramente parlamentaria actual, es escandaloso, es gravísimo. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿qué ha hecho que nosotros, por ejemplo, no hayamos sido capaces de hacer que el movimiento estudiantil pusiera estos temas en una dimensión casi igual de importancia que la educación? O sea, yo ayer hablaba con una amiga que es educadora y me decía, es que la televisión chilena no solo no coopera con la educación, sino que hace todo para convertirla en cada vez peor, ¿entiendes? No hace ningún aporte. Entonces te digo, bueno, yo viví en Francia, conversábamos ayer con Lorena, la radio pública francesa, ya sé que es otro país, lo que tú quieras, pero ¿hasta cuándo Chile se quiere ver siempre como esta cápsula cortada del mundo, este país único, maravilloso, que vive en una burbuja, en un globo? Es decir, la radio pública francesa tiene 40 programas que se pueden bajar en podcast, por lo demás, que es de donde yo los escucho, enriquecedores, fascinantes, en que hacen que la filosofía le parezca a uno la cosa más fácil del mundo, etcétera. Bueno, y eso con la ciencia y eso con todo. Entonces te digo, ¿por qué nosotros estamos castigados los chilenos? ¿Por qué estamos, es decir, por qué nuestra alimentación desde el punto de vista intelectual está manejada no sabemos por quién y con estos filtros tan feroces? Ese es como el punto. Entonces yo creo que ustedes, siendo un observatorio que está en la universidad misma, es como fundamental hacer un esfuerzo porque se incluye esto en las demandas de primera necesidad. Eso es. El observatorio que se está armando y el observatorio fútbol. Dejo al lado al observatorio ciudadano, pero también tiene que ver un poco con la pregunta que está relacionada con usted. Y siguiendo un poco con este tema que estamos hablando, que tiene que ver con cuál es el rol que juegan estos observatorios en relación al conflicto y al problema que existe hoy con los medios populares. Organizaciones como el Capítulo Mar Chile o como la Red de Medios de los Pueblos se limitan a sacar declaraciones públicas cada vez que hay un allanamiento, cada vez que hay un radialista preso, en el caso de los radialistas. Pero no existe una relación, y tampoco por parte de los medios, lo cual logra hacer una gran articulación que logre presentar un debate a nivel nacional sobre la existencia de esto. Estos medios no son un número menor de medios. O sea, en el mejor momento de la Red de Medios de los Pueblos éramos más de 70 medios los que estaban ahí, entre escritos, entre radio y entre televisiones populares. Y hoy día cada vez más se van invisibilizando porque no tienen un lugar o no tienen la capacidad de tener una voz tan grande como para poder decir, aquí estamos, este es nuestro problema, nos están metiendo presos, nos están cerrando, nos están criminalizando. Bueno, nosotros, por lo mismo que he explicado, nosotros evidentemente no hacemos todo lo que debemos, ni todo lo que queremos, hacemos mínimo, hacemos cosas mínimas. Nosotros evidentemente a través de la Mesa Ciudadana, bueno, estamos ligados a Marc, que ha sido muy importante, porque a Marc no solo ha sido de verdad, han cumplido un rol muy importante elaborando políticas y elaborando instrumentos legales para dar la pelea. Nosotros estamos muy relacionados en la Mesa Ciudadana con ¿cómo se llama? Con todas las radios comunitarias. Y evidentemente en nuestra lista de cosas que hemos ido a defender al Parlamento está evidentemente la defensa de los medios comunitarios. Y está puesto entre nuestras grandes discusiones con los parlamentarios, etcétera. Estamos constantemente en eso. Ahora, nosotros, te fijas, desgraciadamente no tenemos la posibilidad de apoyarlos cuando los toman presos y todo eso. No está.
nos encantaría poderlo hacer, pero no está en nuestro área. Oye, en el fondo del observatorio somos 2. Hemos terminado siendo 2, éramos un poco más y cada vez somos menos y vamos quedando ahí como... O sea, en realidad tenemos, por eso que nos parece fantástico que exista otro observatorio y que ojalá existan muchos más. Mira, si yo te pudiera responder a eso, en primer lugar, claro, siempre sale esa pregunta, ¿y qué hacen ustedes? ¿Y cómo lo podemos hacer? No, mira, no existen las recetas mágicas y yo te respondería un poco en la línea que decía José, que más sociológicamente, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con José en que estamos viviendo en este momento en Chile el agotamiento de un pacto. Estamos en una etapa, en este presente, que si pudiéramos describirla, nos muestra que el pacto de la transición política chilena se está agotando. Se está agotando, está llegando a su fin. Y estamos en ese momento que, como decía Gramsci, ¿no es cierto?, el presente no termina de morir y el nuevo futuro no termina de nacer. Entonces es un momento de mucha ebullición, es un momento de mucho movimiento, es un momento que está ocurriendo o ha ocurrido en otros países de América Latina. En Argentina se acabó un tipo de pacto también y surge después otra cosa. En Venezuela se acabó la Cuarta República y surge la Quinta República con Chávez. En Bolivia se acabó un sistema de 500 años y surge el MAS y Evo. En fin, en Paraguay también se acabó un experimento y vuelve la derecha. O sea, son momentos de agotamiento de pactos sociales que tú no sabes bien cómo van a terminar, pero sí tú sabes que tú estás ahí en ese momento. Y por eso yo pienso que lo más importante es tener conciencia de que estás en un momento de agotamiento de un pacto social, estar presente en esa situación y con conciencia política, y lo que ocurra va a depender de lo que tú hagas en el presente y de las iniciativas que se formen. Ya sea la red de medios de los pueblos, ya sea los observatorios, ya sea la academia, porque lo que tú vas a encontrar en la institucionalidad actual es lo que dice Manuela. Hermetismo, paredes, silencio, ¿no es cierto? O sea, es un sistema político absolutamente inmune, es bien extraño como es totalmente inmune a la crítica política. Entonces eso te está agotando y lo que va a ocurrir no lo sabemos bien, pero algo va a ocurrir, eso te lo aseguro. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que no existe la receta, pero sí existen los actores que en este momento se están levantando en una y otra parte, que van a definir de alguna manera cómo este agotamiento del pacto que estamos viviendo se va a dar el día de mañana. ¿A qué es lo que voy? Es que es la necesidad de un enlace real, que vaya más allá de la simple producción de información. A mí me interesa mucho el tema porque precisamente soy parte de estos medios que están visibilizados en este momento. Entonces, claro, yo visito la página de Fugate, me contacto con la gente de ECO, por ejemplo, que tienen una cantidad de material sobre radio, sobre medios de comunicación populares. Pero más allá de la voluntad que existe, por un lado de producir y por la otra la necesidad de tener esa información, veo que hay como un vacío, es como que estuvieran acá los observatorios, estuvieran por acá las organizaciones que intentan aglutinar estos medios, por acá estos medios sumamente dispersos, que están dispersos desde por la geografía del país hasta por un tema ideológico interior que no te permite aglutинarlo. Entonces como que considero que de repente estas iniciativas son buenas, pero se quedan precisamente en eso, en lo bueno de la iniciativa, pero no tienen esta incidencia real en lo que estamos. Oye, ¿y con AMARC Chile, con la Pía Mata, no tienen relación? Ella ahora, imagínate, es presidenta de la marca ahora. Fue el medio en el cual yo estoy fue parte de la mesa de AMARC Chile hasta hace pocos años. Pero ahí están aglutinados. Nos retiramos por problemas que tenían que ver precisamente con este tema de que al final del día se traducía en un apoyo moral. Pasamos a ser parte de la red de medios y después de un tiempo nos damos cuenta de que vamos reproduciendo lo mismo que estábamos criticando en el otro lado. Terminábamos siendo apoyo moral, o sea, sacar declaraciones públicas, ir a visitar a los expertos que caían presos, ir a visitar los medios que se cerraban. Pero es que los caminos son eso y cambiar las leyes para hacerlo. No hay tanto. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero trato de entenderte en el sentido de que yo creo, trato de qué es lo que puede hacer uno. Nosotros creemos, y ha sido todo lo que ha sido muy importante, lo que provenía de AMARC
como informaciones sobre cuáles eran los puntos importantes. Y esa es la pelea que se está dando. Yo creo, te fijas, de que sí sería súper importante que ustedes, que están organizados, sí se hicieran presentes en el Senado el día en que se discuten estas cosas. ¿Te fijas? Sería, yo digo una cosa, yo creo que sí hay una manera muy poco transparente de manejar las cosas y hay muchas astucias por esa vía para marginarnos. Pero yo creo, te voy a decir, que uno tiene más poder del que cree. Sí. Y que se puede hacer mucho. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos constatando con gran sorpresa. Nos miramos y decimos, no puede ser que nos tengan miedo. Sí, pero ¿cómo nos pueden tener miedo si somos nada? ¿Te fijas? Y nos tienen miedo. Y nos hemos transformado y nos propone, Anatel le dice, ¿por qué no negociamos? ¿Pero qué vamos a negociar nosotros? Le digo. Cosa que yo digo, y ya me parece divertido, ¿te fijas? Pero al mismo tiempo bien. Yo digo en la radio que hay un senador que no me ha querido recibir y queda desesperado. Y tratando de decirme que si yo puedo decir que sí me habló, que sí. ¿Entiendes tú? O sea, hay muchos, uno puede hacer mucho. Yo creo que ustedes pueden hacer mucho. Ya que están organizados, vayan a la sala cuando se llegue a la discusión en el Senado de las radios comunitarias, que tiene, hay una enorme, montones de puntos que no se han ganado todavía. ¿Te fijas? Eso. Sí, bueno, yo lo dije hace un rato, creo que en este espacio de las comunicaciones siento que hay como hartos déficits todavía, si uno lo mira un poco desde el punto de vista de los movimientos sociales. Pero siento que igual hay que, como muchos temas, se avanza un poco con lo que se tiene y se empieza como a construir nuevos puentes y a rellenar vacíos del trabajo que hay. Y yo siento que el observatorio que se está creando ahora, finalmente creo que pasa a llenar también un espacio que no está. O sea, no está acá, no está en Valparaíso, no está en la quinta región, porque tampoco se trata, yo creo que es un aprendizaje ya para mucha gente que trabaja en estos temas, que tampoco se trata de producir información por producir información. O sea, se trata de producir información que tenga alguna intencionalidad normativa, política, internacional, no sé, ahí ustedes tienen que ver hacia dónde un poco orientan el trabajo, pero yo siento que efectivamente hay cosas que un observatorio de esta naturaleza no te lo va a solucionar, no te va a solucionar que la gente caiga presa, no te van a solucionar que te allanen la radio y te llenen los equipos, porque eso pasa finalmente por ir avanzando en el tema más estructural, finalmente, que permita que eso no ocurra más adelante. Si eso hay un déficit en todas las regiones de Chile que tienen que ver justamente con el trabajo básico de un organismo de derechos humanos, que es atender los derechos civiles y políticos cuando una persona cae detenido. Y si tú haces una radiografía del país en este minuto, te das cuenta que la mayoría de las regiones de Chile no tienen organizaciones de derechos humanos. O sea, acá en la quinta región ustedes tienen gente, tienen colectivos, tienen algunos grupos que hacen esa pega, digamos, pero son voluntarios, gente, a lo mejor no hay equipos profesionales tan afiatados como podría ser el observatorio, que es un equipo que trabaja en la región de la Araucanía, pero es un déficit real. Entonces, como nosotros le decimos a la gente, a veces, mira, uno se tiene que, en estas batallas, siempre hay heridos y algunos muertos, pero uno tiene que ver finalmente de que se tiene que concentrar como en la pelea de fondo. Y yo siento que el observatorio podría ser un aporte muy interesante en la pelea de fondo, que tiene que ver justamente con el rol que cumplen ustedes como estudiantes, con el rol que cumple la universidad. Hay universidades que se han comprometido en estos temas, que están haciendo aportes súper interesantes. Hay centros académicos que son un aporte fundamental para la construcción y para el monitoreo de la política pública nacional. Creo que por ahí va, siento yo, el aporte que pudiera hacerse desde acá, y también generar estas conversaciones, interrelaciones, porque yo también siento que por ahí hay una crítica también de que eso no se da tanto, de que efectivamente estos espacios de conversación se den también para ver cuáles son los vacíos, y cuáles son los vacíos que efectivamente se pueden enfrentar con las posibilidades que tiene una universidad y un equipo que está al medio de la academia. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu crítica, pero también siento que hay que pedir en la medida de que esa institución o este nuevo organismo te pueda dar cosas, digamos. No, tampoco hay que pedirle peras al olmo, o sea, no va a salir acá el compañero a la cárcel a ver a los detenidos. Puede ser de solidaridad, pero no técnicamente. Lo que debiera haber es un equipo de trabajo de derechos humanos en la quinta región que se haga cargo de eso. Eso creo. Para allá podríamos a lo mejor nosotros colaborar, que es lo que estamos haciendo en otras regiones, que es la formación de observadores de derechos humanos. Bueno, estamos con el tiempo justo porque aparte que se tienen que ir a Santiago nuestros invitados, hay que entregar la sala. Parece que había... ¿Tú tenías una persona con una pregunta pendiente? Dos preguntas más, entonces. ¿Quién hay? ¿Omar? Y ahí con eso terminamos. Y con aquí con la... ¿Cómo se llama? ¿Quién te acompaña? La Lorena. Y con Lorena. Omar y Lorena y finalizamos esto. ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno,
ya que el tiempo apremia, tratando de hacerlo un poco corta, quiero seguir un poco el hilo de la conversación que se lleva hasta ahora, porque en el transcurso de la exposición se habló de tratar de incidir en las políticas públicas o cómo los observatorios pueden llegar a trabajar para generar o nuevas leyes o modificar las leyes existentes. Hace como 2 años por lo menos se aprobó la ley de radios comunitarias y los principales actores políticos que estaban involucrados en la discusión eran por un lado el Parlamento, por el otro la Archi, y a partir de la sociedad civil solamente se encontraba presente la ANARCICH a partir de un representante. Quien fue el mismo que ha reconocido que en la misma discusión de la ley él iba, se sentaba y en pocas palabras todo lo que él decía, habían diputados y senadores que estaban o viendo el teléfono o durmiendo en algunos casos. Entonces, ¿hasta qué punto la institucionalidad está dispuesta a generar el espacio necesario para la sociedad civil en cuanto a los medios? Y la pregunta que tengo yo en relación a los observatorios es si el trabajo está enfocado solamente a eso, a generar o abrir campos a nivel institucional, hablando de la institucionalidad establecida, o si también existe la posibilidad o la proyección de trabajo frente a otras alternativas. En el caso de los medios comunitarios, nosotros igual nos encontramos trabajando en otros conceptos, como son, por ejemplo, la desobediencia civil, que tiene que ver con ejercer prácticas sociales a partir de la organización comunitaria y de cómo eso se ve enfrentado a un sistema hegemónico, que es parte de lo que decía el título de la presentación acá. Mira, por lo menos te respondo bien breve respecto a lo nuestro. Respecto a la institucionalidad actual, yo pienso que no tiene ni el más mínimo interés la institucionalidad actual en nuestro país de escuchar a la sociedad civil, el más mínimo. Y creo que el movimiento estudiantil lo ha demostrado. Estuvieron 1 año marchando millones de personas y la respuesta fue 0. Entonces yo, frente a eso, por eso decía, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la institucionalidad chilena. ¿Cómo? Bueno, ahí veremos cómo. Y respecto al observatorio mismo, yo pienso que la idea del observatorio no es solamente transmitir información, sino incidir. ¿Ya? Ahora, estamos lanzando esto recién hoy, entonces veremos si estamos a la altura del desafío, pero incidir, sí, incidir en tal como lo hace Fucatel. Fucatel logra tener cierta incidencia en la toma de decisión respecto a la televisión digital. Entonces, incidir de alguna manera respecto a la comunicación es también el objetivo de nuestro observatorio. ¿Lorena? Y ahí terminamos. No, respecto del tema de los medios comunitarios, el observatorio, nosotros hemos apoyado a las instituciones a meter sus indicaciones en la ley. Ahora, es súper importante que piensen, en el fondo los que están en eso, que hoy en día la criminalización no es por una criminalización porque sí, sino porque las leyes tienen establecido ciertos ilícitos asociados al uso del espectro, por ejemplo, sin la debida autorización. Entonces, por eso lo que dice Manuel es súper importante. El primer paso es cambiar las leyes. Y para eso lo que hemos nosotros hecho, más que nada, es hacer vigilancia parlamentaria, asociada a la capacidad que tiene la Manuela de transmitir en un medio de incidencia social, como es la radio, el comportamiento, y por tanto los hemos dejado expuestos frente a las posibles transacciones contra la ciudadanía, y que ha permitido en definitiva que hagamos lo que hemos logrado en esa materia. Hoy en día se está debatiendo en el Parlamento la eliminación de las penas de cárcel por el 36B, que es el tema más crítico en materia de los medios comunitarios, la utilización del espectro. Estamos logrando que la ley de televisión contemple la figura de la televisión comunitaria no como una televisión paupérrima, como la que se reconoció en las radios comunitarias, sino un poquito mejor, pero de ahí para adelante, en el fondo ya son los mismos actores los que deben empoderarse y tomar las astas de su lucha social, porque tampoco podemos nosotros funcionar en la misma visión paternalista del modelo institucional, en donde nosotros en el fondo vamos a cambiar los actores. No van a ser los que hoy día nos dirigen, sino que vamos a ser los observatorios los que vamos a estar en el fondo velando paternalistamente por la sociedad. La idea es que la sociedad se empodere y empiece desde un piso digno a luchar por sus derechos. Observatorio, les damos las gracias por acompañarnos.
Además, los invitamos a visitar el sitio web del observatorio, observatoriodecomunicación.cl, y a continuación los invitamos afuera del salón a un brindis en el cual podremos compartir entre todos. Ya, muchas gracias.